Ahí está. Bien, comenzamos con la clase. La clase es de repaso. Ustedes ya habían realizado resúmenes en base a los temas del libro. Vamos a empezar con la página 29. Página 29 del libro, donde nos hablan de los estados de la materia. Ustedes, como les digo, ya habían hecho el resumen de estos temas y el experimento que van a realizar, que es el del fluido no newtoniano, es un experimento para poner en práctica los estados de la materia, ¿sí? Vamos a combinar materia en diferentes estados, en estado sólido y líquido. No se puede conectar José. Uy, uy, uy. ¿Alguien sabe por qué no se puede conectar José? Teacher, ¿y si manda el link al grupo de los padres? No puede entrar porque no tiene link. Ah, pero si en la guía, bueno, les cuesta. Ahorita voy. Vamos a ver. En el grupo de los papás, ¿va? ¿Cuál es el ID de la...? Ahí está, el 9808. Ahí está. 9808. Copiado, portapapeles. Y el Simaje, apaga tu micrófono. En noveno, ¿verdad? Noveno. En la... Para quienes aún no estén en la clase programada de química. Acá está el enlace. Y listo. Ahí estamos, ya lo mandé. Ojalá y puedan ingresar. Ahí viene Cristi. Y muy bien. Sí, Marisa tampoco, pero ya Marisa ya ahorita está entrando. Es que hay gente de todo tipo. Sí, hay unos que sí la hacen y hay otros que les cuesta. Bueno, regresando al tema de la clase, les decía de que el experimento que ustedes van a realizar es para evaluar los estados de la materia. Vamos a combinar materia en estados diferentes, en estado líquido, en estado sólido y podríamos decir, bueno, es un líquido viscoso, que sería el pegamento. No podríamos llamarlo plasma porque no cabe en la categoría de plasma, pero sí es un líquido viscoso, que es el que vamos a utilizar. Vamos a hacer la combinación de materias para poder obtener una materia que no respeta las leyes físicas. El experimento se llama fluido no newtoniano porque es un fluido que se comporta de maneras diferentes dependiendo las condiciones en las que esté. Por ejemplo, si está bajo condiciones de presión baja, es un líquido. Pero si está en condiciones de alta presión, es un sólido. Y eso ustedes lo van a poder evaluar por ustedes mismos y para que hagan su experimentito y jueguen ahí con el experimento porque es bastante vistoso y divertido. Entramos en materia sabiendo de que los estados físicos son tres. Los estados básicos tres. Líquido, sólido y gaseoso. Y existen otros dos. ¿Sí? Veamos acá. Aparte de los tres estados mencionados, perdón, estoy aquí, aquí. Aparte de los tres estados mencionados, el sólido, el líquido y el gaseoso, existe un cuarto estado que es el estado plasma y en años recientes científicos dieron a conocer un quinto estado que es el condensado Bose-Einstein. Ustedes ya hicieron una tareita acerca de este estado de la materia, que es el condensado Bose-Einstein. Y sobre ese les quiero hablar. Sobre el estado líquido ya sabemos que es el agua, los líquidos. Sobre el estado sólido ya sabemos que es la materia sólida, ¿sí? Lo que podemos agarrar prácticamente objetos. Y el estado gaseoso, pues son las partículas que están en el aire o los gases que se disipan.
Esos ya los conocemos. El plasma, podríamos hablar del plasma como la lava de los volcanes, el magma. Podríamos hablar de plasma como la superficie de las estrellas o del sol, que están en constante ebullición. O podríamos hablar de plasma, así como está aquí en la imagen, de que el plasma está constituido por partículas altamente ionizadas que se mueven a gran velocidad. Por ejemplo, los de un relámpago, ¿verdad? Los de un rayo. La consistencia de un rayo, todo ese viaje de energía, de iones que llegan a dar a la Tierra, se mueven a alta velocidad, las partículas se mueven a alta velocidad y conforman un estado plasmático, que es lo que nosotros vemos como relámpago o como luz. Ahora bien, ya viniendo acá, aquí dice, si los estados sólido, líquido y gaseoso son los más comunes en la Tierra, el universo está formado por plasma, lo que les decía, altamente ionizadas y que se mueven a gran velocidad. Por ejemplo, el Sol y otras estrellas. ¿Sí? Es un ejemplo de estado plasma. Ahora bien, con el otro caso que mencionan que es un caso muy interesante, que es el condensado Bose-Einstein, que fue descubierto por Albert Einstein y Nat Bose, por eso es de que lleva ese nombre, por eso es de que se llama así, Bose-Einstein, por ellos dos. Y consistía en hacer experimentos con átomos de rubidio. ¿Qué era lo que hacían ellos? Pues ellos vinieron y empezaron a enfriar los átomos de rubidio, empezaron a aplicar cargas energéticas para disminuir su temperatura, tratando de llegar a los menos 273 grados Celsius o bien los 0 Kelvin. Sabemos de que las escalas de temperatura son 4, Celsius, centígrados, Kelvin y Rankine, y la escala absoluta es la escala conocida como Kelvin. Entonces, el 0 absoluto es el 0 Kelvin. Y en centígrados sería menos 273.15. ¿Sí? Menos 273.15 grados centígrados o 0 grados Kelvin. Esa es la temperatura del 0 absoluto. Las investigaciones, los experimentos que han hecho en relación a este tipo de condensado, en realidad nunca se llega a alcanzar el 0 absoluto. Sigue siendo una teoría, a pesar de que han estado muy cerca, relativamente muy cerca, les estoy diciendo con aproximaciones de 0.00 algo, han estado muy cerca de alcanzar el 0 absoluto, pero no se puede alcanzar en su totalidad porque se necesita de la ausencia de energía. Para llegar al 0 absoluto se necesita de la ausencia de energía y eso no se da en ningún espacio, se da. Bueno, se podría dar en el espacio donde hay vacío y no hay nada, pero estando en cuestiones físicas, no hay forma de que algo esté altamente frío y que no tenga energía. No es físicamente posible, por eso es de que no lo alcanzan. Sí se acercan muchísimo porque los condensados que hacen es condensación o licuefacción que hacen, es tan alta, o sea, llegan a temperaturas tan bajas, aplican tanta energía para enfriar tanto las cosas que sí se acercan a los 0 Kelvin, pero no es completo. Considero que no se puede alcanzar, físicamente no se podría alcanzar. Aunque ellos son los que establecieron este sistema. Ahora, en ese sistema hay algo muy curioso, donde aquí dice, las posibles aplicaciones de este quinto estado consisten en hacer instrumentos de medición más exactos, como relojes atómicos, crear un láser atómico y el almacenamiento de información para computadoras en un futuro, ¿verdad? Las llamadas cuánticas, que pueden tener millones y millones y millones y millones de datos compactos en algo mínimo, ¿verdad? En algo bastante simple. Y por este gran logro fue de que ellos recibieron el Premio Nobel de la Física. Ahora bien, esto fue, según el librito, dice de que ellos recibieron el premio Nobel en el 2001 y de que hubieron unos chicos acá. En el 95, unos físicos, Eric y Carl,
fueron los que crearon este nuevo estado, el condensado de Bose-Einstein, en base a las investigaciones de los científicos anteriores, y de que ellos fueron los que lo establecieron de primero en 1995. Ahora bien, yo estuve viendo unos reportajes que se hicieron ahora, que salieron precisamente esta semana, perdón, la semana pasada, donde hablaban algo sobre masa negativa. A mí me llamó mucho la atención porque estudiando materia, estudiando energía, estudiando pesos y estudiando masas, si se habla del término de masa negativa, es algo que no podríamos hacer. Si yo les digo a ustedes, calculen la masa de un objeto o evalúen el peso de un objeto o la fuerza o la presión, etcétera, les voy a dar un dato de masa, pero es un dato de una masa real, de una masa que existe. Y ellos estaban hablando de masas negativas. O sea, que en lugar de que un cuerpo tenga una masa de 4 kilogramos, va a tener una masa de menos 2 kilogramos. Es algo que no tiene concepción, sin embargo, les muestro esto, que es lo que a mí realmente me llamó bastante la atención. Y era la materia negativa. Materia negativa. Fue una investigación que hicieron. Yo creo que es este. Veamos. No es este de acá. No, perdón, no es materia negativa, es masa negativa. Masa negativa. Ahí está, este es de aquí. Bien, les comento. Este experimento bastante curioso que ellos hicieron, dice que crean un objeto con masa negativa, que va para el lado del que lo empujas. Desafía las leyes físicas de Isaac Newton. Esto lo traigo aquí a relucir por lo mismo del experimento que ustedes van a hacer, que es el fluido no newtoniano, que es otro tipo de materia que tampoco respeta las leyes de Newton, desafía las leyes de Newton. Y este sistema de masa negativa lo expresaba así. ¿Y qué fue lo que me vine a encontrar? Pues lo curioso es de que dice de que investigadores de tal universidad realizaron o crearon un fluido con masa negativa. Quiere decir de que a diferencia de todos los objetos del mundo que conocemos, porque obviamente todo tiene masa, si lo empujamos no se acelera hacia donde fue empujado, sino en sentido opuesto. Entonces es hasta difícil de imaginar porque o sea, se empuja una masa y en lugar de que la masa se vaya hacia donde se empuja, se regresa. Eso es lo que ellos determinaron. Y dice que en Greenwald, la Liga de Científicos, que quiere controlar la gravedad. Bueno, ese es otro experimento que quieren hacer. Dice, es decir, de que desafía la segunda ley del movimiento de Newton, descrita por Isaac Newton, donde el fenómeno fue explicado por los investigadores de la revista que podría ayudar a entender mejor algunos fenómenos del universo que aún no tienen explicación. ¿Cuáles son los fenómenos del universo que aún no tienen explicación? Los fenómenos cuánticos. La física cuántica es la que no se le puede dar explicación por el momento. ¿La estudian? Sí la estudian. ¿Le pueden dar solución? No le pueden dar solución. ¿Existe? Sí existe. Están los átomos. Sabemos que estamos constituidos por átomos, que los átomos tienen electrones y demás, pero no podemos llegar a tener un átomo en la mano. O sea, eso no es posible. No podemos llegar a separar así un electroncito. Estamos hablando de espacios cuánticos, ¿sí? El espacio que hay entre un orbital y otro orbital, entre un átomo, o el espacio que hay entre el núcleo del átomo y el primer orbital donde están los electrones, son espacios cuánticos. Obviamente los espacios cuánticos existen, pero físicamente aún no se pueden estudiar, no los podemos estudiar. Bueno, sí se pueden estudiar, pero no los podemos entender o descifrar, por así decirlo. Solo hay teorías. Por eso es de que todo se conoce como teoría cuántica, no ley cuántica, teoría cuántica. Todo es teoría, nada se ha probado.
Y en este sentido me llamó mucho la atención este experimento que ellos hacen. Realmente ya no vi más. Aquí está. ¿Cómo lo hicieron? Dice de que la masa es una propiedad de todos los cuerpos y de que para este sentido, bueno, aquí dan la explicación de la masa, y en este sentido también utilizaron los átomos de rubidio. Por aquí fue que lo leí. Acá está. Para crear las condiciones de masa negativa, los investigadores utilizaron láseres para atrapar los átomos de rubidio y empujarlos de un lado a otro, combinando así la dirección en la que giran. Cuando se liberaron los átomos de la trampa de láser, se expandieron y algunos mostraron masa negativa. Quiere decir de que estaban siendo impulsados por los láseres hacia un lado y estos átomos estaban yendo al lado contrario. Presentaron masa negativa. Con una masa negativa, si empujas algo, se acelera hacia ti, explicó Michael Forbes, profesor y asistente de física y coautor del estudio. Mis respetos para ese profesor. Parece que sí, el rubidio se chocara contra una pared invisible. Eso fue lo que llegaron a determinar en base a sus experimentos. Es la misma teoría o es la misma práctica del condensado Bose-Einstein, porque ambos son con átomos de rubidio empujados mediante láseres para acelerar las partículas y reducir la temperatura. Es la misma teoría. En experimentos bastante similares, la cuestión está de que ellos, ahora, ¿verdad? Esto fue en el 2017, fue que lograron determinar masa negativa. Y yo hasta ahorita en el 2020 me estoy enterando de que hay masa negativa. Tengo que ponerme más al tanto en este sentido. Y al ponerme al tanto en ese sentido, quería compartirlo con ustedes. De los estados de la materia. Podemos estudiar la materia de muchas formas, de muchas maneras, las tres básicas y simples, que son las que normalmente conocemos, y también se puede estudiar la materia de otras formas, como la forma plasmática, que sería en los rayos, o en la superficie del Sol o de las estrellas, y el estado de condensado, que es o cubo de hielo cuántico le llaman cubo de hielo cuántico porque tratan de reducir o de acelerar de forma exagerada las partículas para que haya movimiento, para que se comporten de forma desigual en un espacio cuántico y puedan crear situaciones como la masa negativa, que es, o sea, solo su nombre es difícil de comprenderlo. Bien, seguimos con los estados de la materia y entramos entonces ahora a los que conocemos. Los que conocemos, voy a minimizar esto de acá para que no me tape. Los que conocemos, sólido, líquido y gaseoso. Sólido presenta formas definidas, volumen definido, sus partículas están muy juntas, el movimiento de las partículas es poco y tienen altas densidades. Estado líquido adopta la forma del recipiente, su volumen es definido, las fuerzas de atracción entre las partículas es baja y existe mucha movilidad entre partícula y otra, se difunden a través de otros líquidos o se disuelven con otros líquidos dependiendo de su densidad y la densidad es menor que la de los sólidos. Y los gases no tienen forma ni volumen, se expanden uniformemente, o sea, para todos lados, y su densidad es muy baja, ¿sí? Cuando hablamos de densidades, nos referimos a la masa con respecto al volumen, ¿sí? Densidad es igual a masa dividido volumen. Veamos, se los voy a colocar por acá. Aquí. Densidad es igual a masa sobre volumen. Si hablamos de una relación de masa sobre volumen para la densidad, si los sólidos son objetos que podemos agarrar, tienen una masa definida y un volumen definido, ¿sí? Y dice que tienen densidades muy altas. Quiere decir de que pesan, tienen un peso considerable. Por ejemplo, esto. Si yo lo dejo caer, la gravedad se lo lleva porque tiene un peso, ¿sí?
por alta densidad. Líquido, su densidad es menor, ¿sí? Si hablamos que la densidad es la masa sobre el volumen, un líquido va a tener una masa relativamente menor a un sólido con un volumen mucho mayor. Entonces, la densidad es menor, razón por la cual todo se hunde bajo el agua. Las sustancias que flotan sobre el agua, como por ejemplo la madera, es porque es un sólido con densidad más baja que la del agua. O sea, de que las partículas de la madera están más separadas o hay más espacio entre ellos y hace de que su peso con respecto al volumen o la masa respecto al volumen sea menor que la del agua y por esa razón flotan. En los líquidos, si hablamos de mezclas, hacemos una mezcla heterogénea entre agua y aceite. El agua se queda abajo y el aceite se queda arriba por la densidad. La densidad del aceite es menor, flota. La densidad del agua es mayor, se hunde. Y con los gases que no tienen ni volumen definido, podemos expresar de que la masa sobre el volumen, si el volumen no está definido, la masa se dispersa. Entonces es una densidad muy baja. Por eso es de que los gases flotan. Si nosotros ponemos a hervir agua, el gas del agua o el vapor del agua se va hacia arriba, no hacia los lados. Si hacemos una fogata y empezamos a quemar leña, el humo o el dióxido que emana de la combustión, todo ese gas se va hacia arriba, no hacia los lados. ¿Por qué razón? Porque su densidad es menor, es inclusive menor que la densidad del aire, entonces flota. Otro ejemplo, los globos de helio. Si nosotros inflamos un globo con helio, que el helio es más ligero que el aire, entonces ese globo se va a ir para arriba, va a flotar y se va a ir para arriba. Eso tiene que ver con las densidades. Entre más denso, más pesado. Entre menos denso, más volátil, por así decirlo. Y los tres estados que conocemos. Ahí están ejemplificado, estado líquido, perdón, bueno, aquí está el agua podríamos decirlo en sus tres estados. Estado líquido, donde está el mar, estado sólido con el hielo, no sé si sea antártico o ártico, y estado gaseoso sería con las partículas que van emanando del vapor, aquí lo podemos ver en nubes, que van emanando del vapor y que se condensan en la atmósfera. Luego tenemos ejemplos de azúcar y de oxígeno. Ustedes ya hicieron su resumencito de esto, así que solo se los explicaba. En las actividades de aprendizaje decía, ¿en qué estado se encuentran? El mercurio de un termómetro se encuentra en estado líquido. Pero depende de la presión. Les digo, ¿han visto los termómetros? Que los termómetros pues adentro tienen ese líquido rojo que es el mercurio. Pues ese liquidito, ¿verdad? Ese obviamente está en estado líquido. Pero es porque la presión del termómetro lo mantiene así, lo mantiene en estado líquido. Si nosotros quebramos el termómetro y sacamos el mercurio líquido, a la hora de tener contacto con la temperatura del ambiente, como la presión del ambiente y la temperatura es distinta a la que tenía en el recipiente o en el termómetro, en la atmósfera ya el mercurio ya no es líquido, sino que ya es así como bolitas, se hace como bolitas, como sólido. No les estoy diciendo de que echen a perder un termómetro de su casa porque los van a regañar, pero si tienen la oportunidad de quebrar un termómetro y sacarle el mercurio, se van a dar cuenta de que mientras que en el termómetro dentro el mercurio es líquido, a la hora de sacarlo, el mercurio se hace así como pelotitas, como esferas, se vuelve sólido. Entonces, el mercurio en el termómetro líquido. El dióxido de carbono en la atmósfera, gas. El bicarbonato de sodio para el pan, sólido. Es harina, ¿verdad? Es polvo, sólido. El alcohol etílico presente en el vino es líquido. Y el helio usado para el llenado de globos es gas, es lo que les decía. Para ir terminando, porque ya tenemos poco tiempo de la clase, para ir terminando es solamente esto de acá.
Teacher, yo tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia del condensado de Bose-Einstein con el de Fermi? Con el condensado de Fermi. Permíteme, porque ahorita sí me agarraste en curva. Veamos. Lo vamos a hacer de una vez, ya que tenemos al alcance la tecnología. Veamos acá. Diferencia entre condensado Bose y Fermi, me dijiste, ¿verdad? Fermi. Fermi, aquí está. Fermi. Condensado Bose-Einstein. Física, el condensado, bueno, no me aparece. ¿Cuál es la diferencia entre el... Ah, no, este es el bosón. No me aparece. Veamos acá. Estas son las imágenes. Condensado framing. Vamos a analizarlo bien. Pero este me va a redirigir a una página. Me imagino. Y mi internet no colabora. Ahorita lo vamos a buscar, la diferencia entre uno y otro. Lo único que tengo claro es el concepto del Bose-Einstein. El concepto del condensado framing no lo tengo claro, por eso no te puedo dar una respuesta, pero estoy tratando de esclarecerlo, aunque mi no quiere dar. No. Entonces, framing. PDF alternativas, caminos, encuentros. Chile, política, no me aparece. No me aparece. Si tuvieras algún enlace del condensado de framing. Fermi. Acá está, ya encontré. Veamos. Fermiónico me aparece a mí. Condensado fermiónico. Es un estado de agregación de la materia. Voy a quitar esto. Que de la materia adquiere superfluidez. Se produce a temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto. Fue creado en la Universidad de Colorado. Formado por átomos. El fenómeno del condensado fermiónico es diferente de pares de Cooper en el marco de teoría BSC. Si bien es cierto, se puede asimilar son pares que impliquen automáticamente la presencia de condensado. Para obtener un condensado de pares es necesario que se agrupen todos en el mismo estado cuántico. El condensado fermiónico se comporta como una onda y no como partícula, ya que es muy poco el tiempo que se mantiene estable. Las moléculas de gas fermiónico, aunque solamente bien, de lo poco que logro entender acá del condensado fermiónico es de que este se comporta como onda. Lo podemos interpretar como onda y no como partícula, mientras que el condensado de Bose-Einstein, ese sí se comporta como partícula, porque al hablar de partículas, ellos establecieron la masa negativa. Con el condensado Bose-Einstein, al reducir la temperatura, ellos establecieron masa negativa mediante partículas que se comportaban diferente, mientras que el condensado fermiónico los aplican como onda. Entonces, mientras que el condensado Bose-Einstein en las partículas hay supervelocidad, en el condensado de fermiónico es onda donde hay superfluidez. Entonces, podría decirte de que uno presenta más características de sólido y otro presenta más características de líquido, pero ambos se consiguen reduciendo la temperatura hasta casi el cero absoluto.
Esa sería la explicación básica que te podría dar en cuanto a la información que acabo de encontrar. No sé si estamos bien o me quedé mal con la explicación. Bien. Espero. ¿Perdón? Sí, sí. Bueno, igual pueden utilizar el chat. Estamos por terminar la clase. Ya en poco se va a cortar y termino con esto. Con esto de acá. Los cambios de estado de la materia. De gas a líquido, de líquido a sólido y de sólido a gas. Ustedes ya saben perfectamente cuando les hablo de esto y les digo que es chivo para el examen. Entonces, ya lo estudié. Y en la última página es donde nos explica, ¿verdad? De sólido a líquido es fusión. De sólido a gas es sublimación. Bien, aquí les voy a agregar, si pueden agregar esto, sería bueno. De sólido a líquido, fusión. Ese es el nombre determinado. De sólido a gas, aparte de llamarse sublimación, se puede llamar deposición. No, perdón. De sólido a gas es volatilización. De sólido a gas. De líquido a sólido puede ser solidificación. Ese está bien. De líquido a gas puede ser evaporación o también puede ser vaporización. Evaporación o vaporización, cualquiera de las dos. De gas a líquido se llama condensación, se llama licuefacción, cualquiera de las dos, condensación y licuefacción. Y el último, de gas a sólido, se llama deposición